Hola amigos de habla hispana, que estamos nuevamente con otra serie de charlas y conferencias para ir aclarando un poco temas muy espinosos como puede ser los temas de la alimentación, la obesidad, y en este momento que estamos inmersos en una contienda que pone las coronarias al borde de todo el mundo, como es el campeonato del mundo, vamos a charlar un poco de lo que puede ser el estrés, que tiene también relación con el componente alimentario. El estrés es un mecanismo general de todos los seres vivos, que es un mecanismo de supervivencia para asegurarle la continuidad cuando aparece una instancia de emergencia o una instancia de peligro. Es un mecanismo primario que se denomina también de lucha o huida, porque el animal ante una situación de conflicto tiene una de las dos opciones, que es o escapar o pelear. Cuando hablamos del ser humano tenemos otras variantes, porque ahí entra a tallar lo que puede ser la capacidad de raciocinio, la capacidad de interpretar la situación, pero en última instancia la respuesta final termina siendo una especie de lucha o una especie de huida. Según lo había estudiado en su momento Hans Selye, que es el padre de lo que puede ser el estudio del estrés y el que le dio el nombre de estrés a este tipo de proceso, indicó que es un mecanismo de supervivencia que aparece cuando se pone en peligro la existencia de la persona o la existencia del animal. Entonces, ante una emergencia extrema, se pone en marcha todos los mecanismos para salir de la situación, porque no hay dos oportunidades para lograrlo. Eso es un estado de estrés, y es un estado beneficioso porque de poder superarlo se logra continuar adelante, después se reacomodan los sistemas de nuevo, se pone en alerta, después vuelve a la situación de reposo y el individuo tiene aprendizaje, tiene crecimiento, tiene experiencia, puede sacar lo que puede ser muchas instancias de valor de esa situación que pasó. Ahora, cuando las situaciones cotidianas que son estresantes, tensionantes o conflictivas, responden de una manera extrema, ahí viene el gran problema, porque en las condiciones comunes hay que responder con una situación de estrés, que es el grado de respuesta que amerita la situación en sí misma. Por ejemplo, si nosotros tenemos una emergencia extrema de supervivencia, un accidente, una catástrofe, tenemos que responder a todo o nada, porque no hay dos oportunidades de hacerlo. Pero con lo cotidiano, si hay un inconveniente, una tensión, un conflicto, una discusión con alguien, no podemos responder poniendo en marcha todos los sistemas de alerta, porque si no nos agotaríamos. Entonces, el gran problema no es las tensiones, sino la forma en que se interpretan esas mismas tensiones. Cuando lo cotidiano se pone en marcha como si fuera vida o muerte, ahí viene el gran inconveniente, porque el animal también tiene la capacidad de luchar o de huir, pero no lucha ni huye a cada momento, sino que tiene una responsabilidad de poder saber cuál es lo que amerita que tenga que luchar o que tenga que huir. En el ser humano, hace mucho tiempo también se usaba la lucha y la huida directamente. Cuando se fue perfeccionando, fue haciendo más morigerado todos esos mecanismos. Entonces puso en lugar de la lucha la ansiedad, y en lugar de la huida puso la angustia. Ahora bien, siempre es más común o más habitual que el animal huya antes de que luche. Entonces el ser humano es más habitual que se angustie y no que tenga ansiedad. Y la angustia es el mecanismo intolerable del ser humano. Porque el ser humano en toda su historia pudo luchar contra un montón de cosas. Lo que nunca pudo hacer es luchar contra la angustia, que es un componente altamente destructivo. Entonces siempre se buscaron mecanismos para cubrir, para tapar o para atenuar la angustia. Un mecanismo que está desde la existencia del ser humano es el sueño. El sueño es un mecanismo para sacar las cuestiones angustiables de nuestra mente, y las imágenes oníricas, las imágenes que soñamos, son el escape de las cuestiones penosas o angustiables que tenemos. También otro mecanismo son las adicciones o las descargas hacia elementos que nos atenúen ese dolor o ese sufrimiento. El alcohol, el cigarrillo, las drogas, lícitas o no, son elementos que hacen como tapones para cubrir lo que puede ser la entrada de una angustia importante. En el ser humano siempre lo que va a tratar de hacer es el mecanismo que menos molesto le sea. Entonces a veces puede ser que no caiga en
el cigarrillo, no caiga en el alcohol, no caiga en la droga, pero la descarga alimentaria es uno de los que compensa prácticamente muchas de esas cosas. Entonces se da lo que yo llamo el estrés alimentario, que es la descarga compulsiva a la comida como mecanismo de gratificación. Y la diferencia que tiene es que está aceptado universalmente, no está reprimida, no es prohibitivo, cubre todo lo que puede ser las gratificaciones de cualquier persona. Entonces siempre la descarga de la angustia tiene que ser corregida, porque llegando a los extremos máximos, la angustia puede llevarse también a la persona, porque un suicidio es un poco un escape de la angustia, y la locura es también un escape de la angustia, pues es un escape de la realidad y es una forma de morir también. Entonces tenemos que ver cómo se juntan mecanismos que tienen que ver con las tensiones extremas, la angustia, la comida. Por eso el ser humano, dentro de lo que puede ser su inmensa capacidad de funcionamiento cerebral, tiene mecanismos, funciones y tiene cosas que le están sucediendo y no sabe ni cómo le están sucediendo ni cómo manejarlas. Es como si no tuviéramos el manual de uso de lo que puede ser nuestro cerebro. Hasta acá entonces llegamos con una pequeña anécdota y una clarificación de algunas cosas. Hasta cualquier momento y muchas gracias.